Ejercicio número 905 de JavaScript. Nos han pedido que definamos una función personalizada para seleccionar ciertas propiedades de un objeto. Ok, entonces creemos esa función e indiquemos como nombre seleccionar propiedades, propiedades objeto. Tendremos un parámetro al que llamaremos objeto. Esa variable debe ser un objeto estándar. En una función auxiliar realizaremos esa verificación. Es objeto estándar. Pasamos la variable que, sobre la que queremos realizar la verificación. Retornamos el resultado de evaluar esta expresión. Decimos object.prototype.toString.call. A la hora de invocar call para toString, pasamos como argumento objeto. Si el resultado de evaluar esa subexpresión es igual a esta literal de cadena, escribimos aquí object, listo. Si eso retorna true, estamos ante un objeto estándar. Si no es un objeto estándar, aquí invocamos ese objeto estándar, pasamos como argumento objeto. Si no lo es, entonces lanzamos un error. Un type error que indique el ser, el argumento debe ser un objeto, el primer argumento. Luego tendremos un listado de propiedades. Listo, ese debe ser un arreglo. Debe ser un arreglo. Entonces, hagamos aquí lo siguiente. Si no es un arreglo, array is array, pasamos como argumento propiedades. Listo. Listo. Si no es error, corrijo. Si no es un arreglo, lanzamos un error de tipo type error. Podemos indicar aquí, el segundo argumento debe ser un arreglo. Listo. ¿Qué pasa si ese arreglo es vacío? Indiquemos aquí eh, propiedades.length. Entonces, si esto es 0, 0 es equivalente a false, invertimos el valor de verdad de false, obtenemos true. Quiere decir, en este caso, que el arreglo está vacío. Entonces, sencillamente retornamos el objeto tal cual como está. ¿Listo? Todos los elementos del arreglo deben ser cadenas de caracteres. Si al menos uno de esos elementos no es una cadena de caracteres, lanzamos un error. Entonces aquí podemos hacer lo siguiente. Indicamos aquí que por cada elemento preguntamos por el tipo de dato. A ver, type of e igual a string. Como hemos dicho, si al menos uno de esos elementos no es una cadena de caracteres, lanzamos un error de tipo type error. Escribamos aquí todos los elementos del segundo argumento deben ser cadenas de caracteres. Ok, vale, entonces ahora sí podemos tomar las propiedades que vengan especificadas dentro de este arreglo. Retornamos el resultado de invocar eh, el método reduce sobre propiedades. Indiquemos aquí reduce e indicamos un acumulador. Ese acumulador será un objeto. Acá podemos indicar que al principio sea un objeto vacío. Y tendremos cada una de las P propiedades. Bien, entonces
preguntamos si esa propiedad está en el objeto. Si está en el objeto y además comprobamos, aquí utilizamos el operador ampersand, tenemos el acumulador, inspeccionamos la P propiedad y le asignamos lo que hay en el objeto como tal sobre esa propiedad específica. ¿Listo? Se realiza esta operación y luego esta otra. Si esta pasa la prueba, porque si esta propiedad no está en el objeto, aquí es objeto, aquí me equivoqué, objeto. Si esa propiedad está en ese objeto, se realiza esta operación de asignación. Inspeccionamos el objeto, específicamente la P propiedad, y creamos esa propiedad con el valor que tiene el objeto que pasamos como argumento. Listo. Probemos esa función aquí en un bloque try catch. Si llega a generarse error, le indicamos al usuario el mensaje que se ha producido. Bien, entonces escribamos aquí, invoquemos la función seleccionar propiedades objeto. Especifiquemos esta literal. Indiquemos, por ejemplo, voy a crear ese objeto acá, llamémoslo computador. Va a tener un ID, digamos 1001, una marca, escribamos por ejemplo MSI, cantidad de RAM 32, una CPU que es Intel, tiene SSD de 512 GB. Listo. Acá indiquemos ese objeto computador y queremos tomar las propiedades RAM y CPU. Debemos tener un objeto que tenga esas propiedades. Entonces podemos copiar esto de aquí, obtendremos un objeto con esa información, con esos dos atributos. Ejecutamos y aquí estamos obteniendo únicamente Intel. ¿Por qué? Voy a volver a ejecutar. Nos sigue mostrando Intel. RAM y CPU son dos propiedades de ese objeto. A ver qué pasó aquí. Bueno, nos falta algo sobre esta expresión. Por cada iteración de las propiedades retornamos el acumulador. Listo. Volvemos a ejecutar y esta vez sí obtenemos el objeto esperado. Ahí está. Genial. Esta función falla. Por ejemplo, si aquí especificamos algo que no sea un objeto, indiquemos aquí, por ejemplo, un mapa, new map. No es un objeto estándar. Por lo tanto, obtendremos error. Podemos ejecutar y validar que así es. Error. El primer argumento debe ser un objeto. Listo. Vamos a partir del hecho de que sí es un objeto, como en el caso anterior, pero aquí tenemos un arreglo vacío. Por lo tanto, obtendremos el mismo objeto computador. Ejecutamos y ahí está. Esto no produce error, sencillamente vuelve a generar el objeto. Digamos, si acá especificamos algo que no sean cadenas de caracteres, también se produce error, como en este caso. Muy parecido. Aquí estamos especificando elementos que no son nombres de propiedades. Aquí nos dice error. Todos los elementos del segundo argumento deben ser cadenas de caracteres. Bien, entonces para eso nos sirve la función seleccionar propiedades objeto. Sigamos aprendiendo.